bergantín de considerable tonelaje se inclinó hacia el ancla sin ninguna vibración de las velas y permaneció inmóvil. El estuario del Támesis se prolongaba frente a nosotros como el comienzo de un interminable camino de agua. El director de las compañías era a la vez nuestro capitán y nuestro anfitrión. Existía entre nosotros el vínculo del mar. El abogado era el mejor de los viejos camaradas. El contable construía formas arquitectónicas con las fichas de dominó. Marlowe apoyaba la espalda en el palo de mesana. Parecía un ídolo. El director se dirigió hacia nosotros y tomó asiento. El Támesis había conocido buscadores de oro, enamorados de la fama. Todos ellos habían navegado por aquella corriente, empuñando la espada y a veces la antorcha, portadores de una chispa del fuego sagrado. ¿Qué grandezas no habían flotado sobre la corriente de aquel río en su ruta al misterio de tierras desconocidas? Y también este ha sido uno de los lugares oscuros de la Tierra. De entre nosotros, Marlowe era el único que aún seguía el mar. Era un marinero, pero también un vagabundo, mientras que la mayoría de los marinos llevan, por así decirlo, una vida sedentaria. Pero Marlowe no era un típico hombre de mar, si se exceptúa su afición a relatar historias, y para él la importancia de un relato no estaba dentro de la nuez, sino afuera, envolviendo la anécdota de la misma manera que el resplandor circunda la luz, a semejanza de uno de esos halos neblinosos que a veces se hacen visibles por la iluminación espectral de la claridad de la luna. Estaba pensando en épocas remotas, cuando llegaron por primera vez los romanos a estos lugares, hace 19 siglos. Frío, niebla, bruma, tempestades, enfermedades, exilio, muerte acechando siempre tras los matorrales, en el agua, en el aire. Deben haber muerto aquí como las moscas. Tened en cuenta que ninguno de nosotros podría conocer esa experiencia. Lo que a nosotros nos salva es la eficiencia, el culto por la eficiencia. Pero aquellos jóvenes en realidad no tenían demasiado en qué apoyarse. No eran colonizadores. Su administración equivalía a una pura opresión. Y nada más, imagino. Eran conquistadores y eso lo único que requiere es fuerza bruta. Nada de lo que pueda uno vanagloriarse cuando se posee, ya que la fuerza no es sino una casualidad nacida de la debilidad de los otros. Se apoderaban de todo lo que podían. Aquello era verdadero robo con violencia, asesinato con agravantes en gran escala, y los hombres hacían aquello ciegamente, como es natural entre quienes se debaten en la oscuridad. La conquista de la tierra, que por lo general consiste en arrebatársela a quienes tienen una tez de color distinto o narices ligeramente más chatas que las nuestras, no es nada agradable cuando se observa con atención. Lo único que le redime es la idea, una idea que la respalda, no un pretexto sentimental, sino una idea, y una creencia generosa en esa idea, en algo que se puede enarbolar, ante lo que uno puede postrarse y ofrecerse en sacrificio. No quiero aburriros demasiado con lo que me ocurrió personalmente. Sin embargo, para que podáis comprender el efecto que todo aquello me produjo, es necesario que sepáis cómo fui a dar allá, qué es lo que vi y cómo tuve que remontar el río hasta llegar al sitio donde encontré a aquel pobre tipo. Debo decir que de muchacho sentía pasión por los mapas. Podía pasar horas enteras reclinado sobre Sudamérica, África o Australia y perderme en los proyectos gloriosos de la exploración. En aquella época vi en la Tierra muchos espacios en blanco. Y cuando vi uno en un mapa que me resultaba especialmente atractivo, aunque todos lo eran, solía poner un dedo encima y decir: cuando crezca iré aquí. Recuerdo que el Polo Norte era uno de esos espacios. Bueno, aún no he estado allí y creo que ya no he de intentarlo. El hechizo se ha desvanecido. Mi tía estaba dispuesta a no parar hasta conseguir mi nombramiento como capitán de un barco fluvial, si tal era mi deseo. Por supuesto que obtuve el nombramiento y lo obtuve muy pronto. Al parecer la compañía había recibido noticias de que uno de los capitanes había muerto en una riña con los nativos. Aquella era mi oportunidad y me hizo sentir aún más ansiedad por marcharme. Solo muchos meses más tarde, cuando intenté rescatar lo que había quedado del cuerpo, me enteré de que aquella riña había surgido a causa de un malentendido sobre unas gallinas. En unas cuantas horas llegué a una ciudad que siempre me ha hecho pensar en un sepulcro blanqueado. Sin duda es un prejuicio. No tuve ninguna dificultad en hallar las oficinas de la compañía. Era la más importante de la ciudad, y todo el mundo tenía algo que ver con ella. Iban a crear un gran imperio en ultramar. Las inversiones no conocían límite. Mi tía hablaba de liberar a millones de ignorantes de su terrible destino, hasta que, palabra, me hizo sentir verdaderamente incómodo. Traté de insinuar que lo que a la compañía le interesaba era su propio beneficio.
a lo que ella me respondía: «Olvidas, querido Charlie, que el trabajador merece también su recompensa». De vez en cuando un barco que venía de la costa nos proporcionaba un momentáneo contacto con la realidad. Los remeros eran negros. Desde lejos podía vislumbrarse el blanco de sus ojos. Gritaban y cantaban. Su cuerpo estaba bañado de sudor. Sus caras eran como máscaras grotescas. Pero tenían huesos, músculos, una vitalidad salvaje, una intensa energía en los movimientos, que era tan natural y verdadera como el oleaje a lo largo de la costa. No necesitaban excusarse por estar allí. Contemplarlo servía de consuelo. Durante algún tiempo pude sentir que pertenecía todavía a un mundo de hechos naturales, pero esta creencia no duraría demasiado. Algo iba a encargarse de destruirla. En una ocasión me acuerdo muy bien. Nos acercábamos a un barco de guerra anclado en la costa. No había siquiera una cabaña, y sin embargo, disparaba contra los matorrales. Según parece, los franceses libraban allí una de sus guerras. Y esa impresión no desapareció cuando alguien de a bordo me aseguró con toda seriedad que allí había un campamento de aborígenes. Los llamaba enemigos, oculto en algún lugar fuera de nuestra vista. Al fin se abrió ante nosotros esa amplia extensión de agua. Un ruido continuo, producido por las caídas de agua, dominaba esa escena de devastación habitada. Un grupo de hombres, en su mayoría negros desnudos, se movían como hormigas. El muelle se proyectaba sobre el río. Un crepúsculo cegador hundía todo aquello en un resplandor deslumbrante. Llevaban trapos negros atados alrededor de las cabezas, y las puntas se movían hacia adelante y hacia atrás como si fueran colas. Podía verles todas las costillas. Las uniones de sus miembros eran como nudos de una cuerda. Cada uno llevaba atado al cuello un collar de hierro, y estaban atados por una cadena cuyos eslabones colgaban entre ellos, con un rítmico sonido. Otro estampido de la roca me hizo pensar de pronto en aquel barco de guerra que había visto disparar contra la tierra firme. Eran considerados como criminales. Detrás de aquella materia prima, un negro amasado, el producto de las nuevas fuerzas de acción, vaga con desaliento, llevando en la mano un fusil. Llevaba una chaqueta de uniforme a la que le faltaba un botón, y al ver a un hombre blanco en el camino, se llevó con toda rapidez el fusil al hombro. Era un acto de simple prudencia. También yo era una parte de la gran causa de aquellos elevados y justos procedimientos. He visto el demonio de la violencia, el demonio de la codicia, el demonio del deseo ardiente, pero por todas las estrellas, aquellos eran unos demonios fuertes y lozanos, de ojos enrojecidos que cazaban y conducían a los hombres. ¿Hasta dónde podía llegar su insidia? Solo lo iba a descubrir varios meses después, y a unas 1000 millas río adentro. Tras unas cascadas, unas figuras negras gemían, inclinadas, tendidas, o sentados bajo los árboles, apoyadas sobre los troncos, pegados a la tierra, parcialmente visibles, parcialmente ocultas por la luz mortecina, en todas las actitudes de dolor, abandono y desesperación que es posible imaginar. Explotó otro barreno en la roca, y a continuación sentí un ligero temblor de tierra bajo los pies. Morían lentamente, eso estaba claro. No eran enemigos, no eran criminales, no eran nada terrenal, solo sombras negras de enfermedad y agotamiento, que yacían confusamente en la tiniebla verdosa. Una noche, mientras estaba tendido en la cubierta de mi vapor, oí voces que se acercaban, y me pareció ver por primera vez a Kurz. Me excitaba enormemente la perspectiva de conocer muy pronto a Kurz. Durante el viaje habíamos enganchado una tripulación con alguno de esos muchachos. Excelentes tipos aquellos caníbales. Eran hombres con los que se podía trabajar, y aún les estoy agradecido. Y después de todo, no se devoraban los unos a los otros en mi presencia. Penetramos más y más espesamente en el corazón de las tinieblas. Éramos vagabundos en medio de una tierra prehistórica, de una tierra que tenía el aspecto de un planeta desconocido. Nos podíamos ver a nosotros mismos como los primeros hombres tomando posesión de una herencia maldita, sobreviviendo a costa de una angustia profunda, de un trabajo excesivo. Era algo no terrenal, y los hombres eran, no se podía decir inhumanos. Era algo peor, ¿sabéis? Esa sospecha de que no fueran inhumanos, pero lo que en verdad producía estremecimiento era la idea de su humanidad, igual que la idea del remoto parentesco con aquellos seres salvajes, apasionados y tumultuosos. ¿Feo, no? Sí, era algo bastante feo. Yo había considerado que la selva de ambas orillas era absolutamente impenetrable, y a pesar de ello había allí ojos que nos habían visto. Lo que nosotros considerábamos como un ataque era realmente un intento de rechazo.
La acción distaba mucho de ser agresiva, ni siquiera era defensiva en el sentido clásico. Se había iniciado bajo la presión de la desesperación y en esencia era puramente protectora. Después miré rápidamente hacia el río, donde vi un tronco de árbol sumergido. Unas varas pequeñas volaban alrededor, zumbaban ante mis narices, caían cerca de mí e iban a estrellarse en la cabina de pilotaje. Pero a la vez el río, la playa, la selva estaban en calma, en una calma perfecta. Solo podía oír el estruendoso chapoteo de la rueda, en la popa, y el zumbido de aquellos objetos. ¡Por Júpiter! ¡Eran flechas! ¡Nos estaban disparando! La maleza comenzó a aullar y nuestros caníbales emitieron un grito de guerra. El disparo de un rifle a mis espaldas me dejó sordo. Eché una ojeada por encima de mi hombro. La cabina del piloto estaba aún llena de humo y estrépito cuando di un salto y agarré el timón. Aquel imbécil negro lo había soltado para abrir la ventana y disparar un Martini Henry. Estaba de pie ante la ventana abierta y resplandeciente. Le ordené a gritos que volviera, mientras corregía en ese mismo instante la desviación del barco. No había modo de dar vuelta. El obstáculo estaba muy cerca frente a nosotros, bajo aquella maldita humareda. No había tiempo que perder, así que viré directamente hacia la orilla, donde sabía que el agua era profunda. De las profundidades de la selva surgió un lamento trémulo y prolongado. Expresaba dolor, miedo y una absoluta desesperación. ¿Cómo podría uno imaginar que iba a seguir a la pérdida de la última esperanza en la tierra? El mismo recuerdo que guardo de aquella época me rodea, impalpable, como una vibración agonizante de un vocerío inmenso, enloquecido, atroz, sórdido, salvaje o sencillamente despreciable, sin ninguna clase de sentido. La Sociedad para la Eliminación de las Costumbres Salvajes le había confiado a Kurtz la misión de hacer un informe que le sirviera en el futuro como guía. Y lo había escrito, yo lo había visto, lo he leído. Era elocuente, vibrante de elocuencia, pero demasiado idealista a mi juicio. 17 páginas de escritura apretada había llenado en sus momentos libres. Empezaba desarrollando la teoría de que nosotros, los blancos, desde el punto de evolución al que hemos llegado, debemos por fuerza parecerles a ellos, los salvajes, seres sobrenaturales. Nos acercamos a ellos revestidos con los poderes de una deidad y otras cosas por el estilo. Por el simple ejercicio de nuestra voluntad podemos ejercer un poder por el bien prácticamente ilimitado. Fuera lo que fuese, Kurtz no era un ser común. Poseía el poder de encantar o asustar a las almas rudimentarias con ritos de brujería que organizaba en su honor. Al fin llegamos a la estación. Ahí estaba Kurtz. Me le quedé mirando, perdido en el asombro. Allí estaba delante de mí, en su traje de colores, entusiasta, fabuloso. Kurtz logró que la tribu lo siguiera, lo adoraba. Llegó a ellos con truenos y relámpagos, y ellos jamás habían visto algo semejante. Nada tan terrible. Él podría ser realmente terrible. Según me comentaron, el señor Kurtz no era un hombre ordinario. De hecho, intentó disparar contra un muchacho por un pequeño lote de marfil. No estoy revelando ningún secreto comercial. En efecto, el director dijo más tarde que los métodos del señor Kurtz habían constituido la ruina de aquella región. Entonces padeció su segunda enfermedad. El director salió. Me hizo el honor de cogerme por un brazo y llevarme aparte. Está muy mal, muy mal. Consideró necesario suspirar, pero prescindió de mostrarse afligido. Decía: hemos hecho por él todo lo que hemos podido, ¿no es cierto? Pero no podemos dejar de reconocer que el señor Kurtz ha hecho más daño que bien a la compañía. En realidad yo había optado por la selva, no por el señor Kurtz, quien, debía admitirlo, no servía ya sino para enterrarlo. En su lecho de muerte, Kurtz gritó en un susurro a alguna imagen, a alguna visión. Gritó 2 veces, un grito que no era más que un suspiro. ¡Ah, el horror! ¡El horror! De pronto el muchacho del director introdujo su insolente cabeza negra por la puerta y dijo en un tono de maligno desprecio: «¿Señor Kurtz? ¿Él? Muerto». Permanecí leal a Kurtz hasta el final, y aún más allá, cuando mucho tiempo después volví a oír, no su voz, sino el eco de su magnífica elocuencia que llegaba a mí de un alma tan translúcidamente pura como el cristal de roca.